Buenos días. Ahí estamos. Mi nombre es Enrique Giraldo y hoy vamos a hablar primero sobre lo que es el tratamiento de la artritis reumatoide y fármacos sintéticos. Ya en la próxima charla, dentro de 2 exposiciones, vamos a hablar de lo que son fármacos biológicos. Entonces vamos a comenzar lo que es el tratamiento de la artritis reumatoide. Acá. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar en qué se basa la terapia de la artritis reumatoide, qué terapia farmacológica utilizamos en la artritis reumatoide, qué medicamentos utilizamos y las características de los fármacos. Para iniciar en lo que es la terapia de la artritis reumatoide, hay que recordar que nosotros no solo damos medicamentos para quitar el dolor. Lo que son los principios generales de la artritis reumatoide tenemos que englobarlo al paciente, tenemos que hacer varias cosas. Uno, aliviar el dolor. También tenemos que reducir la inflamación. Hay pacientes que no tienen mucho dolor y tienen inflamación y eso no habla de que tiene actividad la artritis reumatoide. También tenemos que proteger la articulación. De nada nos sirve darle medicamentos a un paciente si al final el paciente no va a proteger su articulación, va a tener daño en lo que es las articulaciones, ya sea en la muñeca, en el codo, y va a tener limitaciones en su vida diaria. Lo otro es mantener la función. Y por último, que ya no ocurre tanto como antes, era el control del compromiso sistémico. Esos pacientes con artritis que de repente llegaban con un compromiso en el ojo, tenían un compromiso cardíaco, compromiso pulmonar, ya no es tanto como antes porque usualmente ese compromiso se debía a una artritis reumatoide no controlada de muchos años. Y eso ya se ha visto que ha cambiado en los últimos años, ya no hay tanto, todavía aparecen, pero ya no es como antes. Me voy a poner de este lado, permiso. Entonces, ¿qué terapias tenemos en la artritis reumatoide? Tenemos la terapia no farmacológica y la terapia farmacológica. Voy a hablarles más de la terapia farmacológica, pero un poquito de la no farmacológica, una diapositiva. Uno, al paciente hay que educarlo y hay que darle consejería de lo que va a tener. ¿Okay? ¿Qué es la enfermedad? ¿Cómo va a ser la enfermedad durante su vida? ¿Qué tiene que hacer para cuidarse de las crisis? Todo eso el paciente lo que tiene que saber, porque él es el que vive con la enfermedad, no nosotros. Nosotros de nada sirve que yo sepa qué es la artritis reumatoide si el paciente no sabe qué es la artritis reumatoide. Lo otro es reposo. Cuando tiene crisis, el paciente no debe hacer actividades físicas moderadas, de mucho esfuerzo. Al principio tienen que tener reposo. No es un reposo, eso sí, de que se quede en la cama y no se mueva. Es un reposo de que haga sus cosas diarias, necesarias para vivir, que se pare de la cama, que vaya a comer, pero no que vaya a trabajar, que vaya a hacer esfuerzo, que vaya al súper a cargar bolsas. Tiene que tener reposo para proteger lo que es la articulación al principio. Lo otro importante es terapia física y ejercicio. Todo paciente con artritis reumatoide de diagnóstico reciente tiene que ir a lo que es medicina física y rehabilitación. Tiene que ir para ser educado de cómo proteger su articulación, de qué terapias tienen que hacer y qué tipo de ejercicio tienen que hacer. Y también ahí mismo le hacen lo que es terapia ocupacional, porque el paciente tiene que seguir trabajando, tiene que seguir su vida y tiene que aprender a realizar lo que tiene en su vida diaria con la enfermedad. Ya otras cosas que tenemos que recordar es que hay que disminuir el riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de riesgo cardiovascular, hay que recordar que en la artritis reumatoide ha habido un aumento de lo que es el riesgo cardiovascular, así que hay que estar pendiente de eso. Si el paciente tiene la presión alta, hay que controlársela. Si tiene una dislipidemia, hay que controlársela porque estos pacientes tienen un aumento de riesgo cardiovascular igual que lo tiene un paciente con diabetes mellitus. Al final, artritis reumatoide es inflamación, la inflamación aumenta el riesgo cardiovascular. Por eso es que es importante la dieta y el control de peso. Estos pacientes, decirle, trate de rebajar si está en sobrepeso, va a ayudar a lo que es la misma articulación y también por lo menos que se mantengan, porque hay pacientes debido a algunos medicamentos que aumentan mucho de peso si le damos esteroides por un tiempo a unas dosis un poquito elevadas o intramuscular puede que aumente el peso, hay que tratar de decirle que por lo menos lo mantenga. Y por último, las vacunas. Es importante que estos pacientes tengan sus vacunas al día. En cuanto a la historia de la artritis reumatoide, como ya mencionó el doctor Gorris, solo recordar, el oro, la aspirina fue lo primero que se encontró
en 1899. En 1929 ya se estaba comenzando a usar el oro. En el 38 y en el 50 ya apareció la sulfasalazina y el metotrexate para lo que es la artritis reumatoide. ¿Qué sucedió? Que en el 49 aparecieron los esteroides. Y los pacientes que estaban encamados por 5 años le ponían esteroides y comenzaban a caminar. Y todos estos medicamentos quedaron a un segundo plano, excepto lo que era el oro. El oro al final se comenzó a dar pensando que era una causa infecciosa, lo que era el artritis reumatoide, y era un tratamiento que se daba para tuberculosis. Pensaban que la tuberculosis tenía relación con la artritis reumatoide, bueno, vamos a darle oro, y sí funcionó, pero no porque trataba la tuberculosis. Pero todos estos medicamentos, el plaquinol, la hidroxicloroquina, se encontraban para esa época, y no fue hasta 1980, 85, que comenzaron a usarse nuevamente, cuando comenzaron a haber estudios nuevos que mencionaban que sí se podía usar y que tenían un buen perfil de seguridad. Ya en 1991 aparece lo que es la leflunomida y para el 2000 aparece todo lo que es los medicamentos nuevos. Estos medicamentos nuevos, los que son los biológicos y los fármacos nuevos, ayudaron bastante a lo que es la artritis reumatoide y a conocer más la artritis reumatoide, principalmente porque para esta época, si vemos aquí, comenzaron a publicarse muchos estudios de artritis reumatoide. Se comenzó a investigar fuertemente lo que es la artritis y cómo tratarla. Entonces ayudaron no solamente los medicamentos, sino todos los estudios que se hicieron con esos medicamentos, nos enseñó más de la artritis reumatoide. Entonces, en cuanto a terapia farmacológica, esta primera charla vamos a hablar de estas, lo que son las convencionales, metotrexate, leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina, prednisona un poco. Las sales de oro ya no se utilizan en algunos lados del mundo, todavía se puede conseguir las sales de oro, pero las sales de oro no se utiliza ya para lo que es artritis reumatoide, principalmente por todos los efectos adversos. En estudios hablaban de que a los 2 años el 50% puede haber dejado lo que es las sales de oro por efectos adversos y 75% si combinamos que no le funcionaba y los efectos adversos. Y otra molécula pequeña, que es la etofacitina, hay una charla al final sobre ella. Y tenemos la otra terapia, que es la biológica, que para esto vamos a hablar después sobre todo esta terapia biológica. Vamos a comenzar con la terapia farmacológica, y la base son los antiinflamatorios, no esteroideos, los glucocorticoides y lo que son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. En cuanto a los AINES, hay que recordar que los AINES solamente es tratamiento sintomático, no afecta en nada la progresión de la enfermedad, así que lo damos para rescate de un paciente que tenga una crisis o al principio de la enfermedad. Cuando inicia lo que es la enfermedad, le podemos dar antiinflamatorio. Alivian el dolor, la rigidez y edema, y por eso es que muchos pacientes se la pasan tomando antiinflamatorios y llegan después donde el médico, porque al final sí le quita el dolor, sí le quita la rigidez, sí le quita el edema. Lo único que sucede es que al final sí tiene las secuelas, no puede mover el codo, no puede mover el carpo. Hay un momento en donde los antiinflamatorios no van a poder recuperar al paciente y quitar el dolor suficiente. Lo que tienen que tener pendiente con los antiinflamatorios es la seguridad cardiovascular y gastrointestinal. Si le damos antiinflamatorios, la menor dosis efectiva por el menor tiempo necesario. Estos pacientes ya van a tener artritis reumatoide, ya tienen un aumento de riesgo cardiovascular, así que por eso es que tenemos que dar lo menos posible de antiinflamatorio. No es que un antiinflamatorio sea mejor que otro para lo que es riesgo cardiovascular. Últimamente se había hablado del naproxeno, que era mejor que el ibuprofeno y el diclofenaco para lo que es riesgo cardiovascular, pero en los últimos estudios se mencionan como parejo. O sea, todos los antiinflamatorios tienen el mismo riesgo cardiovascular. En cuanto a glucocorticoides, sí hay estudios que a dosis baja ejerce leve efecto en lo que es la estructura ósea. Uno, el efecto es leve si lo comparamos con los fármacos. Y dos, ese efecto se nota es cuando se combina con fármacos más. Se ha visto que sí aumenta un poquito, pero no es que no vas a remodelar lo que es la enfermedad, no es que los esteroides no van a parar la enfermedad y para la progresión, simplemente lo hace más lenta. O sea, al final va a tener
una progresión. Hay pacientes que progresan en un año, pueden tener los carpos fijos, hay pacientes que en 5 años tienen los carpos fijos, todos pacientes distintos, pero los esteroides solamente lo atrasan un poco. Por eso es que lo utilizamos como terapia puente. El paciente cuando nos llega, podemos considerar darle terapia con glucocorticoides, porque queremos que el paciente se mejore del dolor, pueda realizar actividades, y para eso podemos utilizar glucocorticoides. Los fármacos que le vamos a dar no le van a hacer efectos en 1 semana, en 2 semanas, en 3 días. Tenemos que darle algo mientras que haga efecto los fármacos. Hay algunas personas que sí damos dosis bajas de mantenimiento como terapia adicional por un tiempo prolongado, por 6 meses. Hay personas que se llegan hasta 1 año y tratamos de que no dure mucho tiempo, de que sea 6 meses. Las recomendaciones, por lo menos europeas, hablan de que 6 meses después del inicio de la enfermedad se corta el esteroides. Ya los que son los fármacos deben comenzar a hacer efecto. ¿Okay? Las dosis intermedias a altas al principio, ¿cuánto darle a un paciente cuando llega? Depende del paciente. Hay recomendaciones que nos mencionan que si tenemos un paciente de nuevo, le podemos dar 10 miligramos de prednisona y bajar rápidamente a 5 miligramos en 2 semanas. Hay personas que comienzan con 5 miligramos simplemente al inicio y tratando de quitarlo lo más rápido posible. Si en 3 meses ya tenemos un control adecuado o por lo menos una remisión baja, tratamos de quitarle esteroides. Lo otro es que los esteroides, acordarse que no es solamente las pastillas. Hay pacientes que tienen algún compromiso solamente en una articulación, ya sea en la rodilla o de repente en la rodilla, un codo, o en un codo o en la muñeca, en donde sí hacen un buen trabajo los corticoides intraarticulares. Entonces, si le estamos dando un fármaco y tiene una muñeca que continúa inflamada, continúa con dolor, le podemos poner corticoides intraarticulares. Y lo otro, los intramusculares usualmente se utilizan en cuadros agudos y ya. Llega un paciente con un cuadro agudo, ya es conocido con artritis reumatoide, le podemos poner una inyección intramuscular, pero se tiene que evaluar lo que es la terapia. Se tiene que ver si necesita un cambio de terapia de fármaco, aumentar dosis, combinarlo, o qué está sucediendo si es que tiene una infección y por eso se activó, qué sucedió, pero no para mantenerlo. ¿Okay? En cuanto a los fármacos, se ha propuesto una nueva nomenclatura. ¿Por qué se ha propuesto nueva nomenclatura? Porque han salido fármacos nuevos en los últimos años. Estamos hablando de los últimos 15 años han salido fármacos nuevos, en los últimos 3 años están saliendo fármacos nuevos todavía. Entonces, tenemos los fármacos y los podemos dividir en fármacos sintéticos y fármacos biológicos. Cuando hablamos de sintéticos, hablamos de los fármacos que ya sabemos utilizar, lo que son medicamentos, lo que son moléculas pequeñas, lo que son pastillas. Cuando hablamos de fármacos biológicos, ya le vamos a mencionar en la próxima charla lo que son los fármacos biológicos. Los fármacos sintéticos después los separamos en sintéticos convencionales, que son lo que ya tenemos en el arsenal, lo que es metotrexate, leflunomida, y en sintéticos dirigidos, porque en los últimos años se ha aumentado lo que es la investigación y lo que es el desarrollo de medicamentos que van dirigidos dentro de la misma célula, dentro del mismo núcleo, y por eso ahora se divide en fármacos sintéticos convencionales y dirigidos. En los fármacos sintéticos dirigidos, después vamos a dar otra charla sobre lo que es el fármaco sintético dirigido. Y en los biológicos mencionamos a los que son biológicos originales, o sea, la molécula, lo que es el medicamento innovador, y los fármacos biosimilares, lo que son biológicos biosimilares. En cuanto a fármacos sintéticos, ¿cuáles tenemos? Lo que más utilizamos, metotrexate, leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina. También aquí entra lo que es el tofacitinib, que es tema de otra charla. Y estos 4 primeros son los fármacos sintéticos convencionales y este es el sintético dirigido. Ahora vamos a continuar a hablar un poco de cada uno de estos fármacos en cuanto a sus efectos adversos, en cuanto a cómo lo damos y qué dosis utilizamos y qué hay que vigilar. Entonces comenzamos con metotrexate. Metotrexate, como vimos, se conoce desde hace muchos años.
y todavía sigue siendo la piedra angular del tratamiento con artritis reumatoide. Todo paciente con artritis reumatoide se debe tener como primera idea de fármaco, como la primero que debe venir a la mente es metotrexato, no es ninguno de los otros. Si tiene una contraindicación, consideramos lo otro, pero esta es la piedra angular, con este es que comenzamos. ¿Por qué? Porque todas las terapias combinadas que podemos dar siempre van a ser mejor con metotrexato. No hay estudios que no hablen de que sea mejor con los otros. Hay mayor estudio y mayor cantidad de pacientes que se han estudiado con metotrexato y combinado con, ya sea con leflunomida, ya sea con sulfasalazina, ya sea con biológicos, y a ellos le va mejor que a los pacientes que simplemente le damos un biológico y no le damos metotrexato. Así que siempre tratamos de iniciar con metotrexato. Se puede dar de forma vía oral o subcutánea. La dosis única semanal la damos de 7.5 a 25 miligramos. Tratamos de no subir tanto a 25 miligramos, pero sí se le damos de 7.5 a cerca de 20. Diga. ¿De qué depende esto que va subiendo? Si mejora o no. De cómo va evolucionando. Al final, lo que es la artritis, hay varias formas de iniciar. Si nos llega una paciente con mucha actividad, podemos comenzar con 15, 20 miligramos e ir bajando con el tiempo. O si tenemos una paciente que tiene algo de actividad, podemos comenzar con 10, 15 miligramos y decidir después, 3 meses, 6 meses después, vamos a subirle a 20 miligramos para ver cómo le va, si no ha mejorado. Depende del paciente. Entonces, la dosis única semanal la podemos dar vía oral o subcutánea, como ya mencioné. Usualmente la vía oral la damos repartida durante el día, un sábado, un domingo, cualquier día de la semana. Las pastillas que tienen, bueno, que no hay ahora mismo en el seguro y no hay en Panamá, si hay en el complejo, acaba de llegar, pero es de 2.5 miligramos. Entonces, si le damos 10 miligramos, son 4 pastillas, se lo partimos durante el día, 2 en la mañana y 2 en la tarde-noche. ¿Okay? Si son 6 miligramos, puede ser 3 en la mañana, 3 en la tarde, o partirlo al día siguiente, 2 en la mañana, 2 en la noche y al día siguiente 2. Y tratar de dejarlo en 3 o 2 dosis en el día para que sea mejor tolerado. Su inicio de acción es a las 6 a 10 semanas. O sea que hay que decirle al paciente, esta pastilla no te va a hacer nada porque en un mes están tomando esta pastilla y van a decir, me siento igual, no he mejorado, ¿para qué estoy tomando este medicamento? Y más si me dijeron que era quimioterapia, y más si me dijeron que hace daño al hígado, más si me dijeron que puedo tener un pocotón de cosas. ¿Okay? Así que hay que decirle, hay que esperar 3 meses para decir de verdad si está haciendo efecto y qué efecto le puede hacer. Importante con el metotrexato, el rol del folato. ¿Okay? Todos los pacientes deben recibir de rutina ácido fólico. El metotrexato, ácido fólico. Va en la misma receta. Se escribe igual. Metotrexato, ácido fólico. ¿Okay? Ningún paciente con metotrexato no debe tener ácido fólico. Todos deben tener ácido fólico. ¿Qué dosis se recomienda? Hay unas dosis que recomiendan 1 miligramo de ácido fólico al día. Panamá no hay ácido fólico de 1 miligramo, por lo menos en el Seguro Social. Sí tenemos la de 5 miligramos. Y lo otro es que se vio en los estudios que con 10 miligramos una vez a la semana es suficiente para hacer su efecto sobre el metotrexato en cuanto a los efectos adversos. ¿Okay? Así que al paciente le decimos que tome el ácido fólico 2 pastillas un día cualquiera que no sea el día que tome el metotrexato. Si lo toma el lunes, no lo puede tomar el lunes, lo tiene que tomar martes, miércoles, pero no lo puede tomar el mismo día el metotrexato. Tiene que ser al día siguiente, 2 días después, cuando quiera el paciente, pero que se la tome. También se puede recomendar el ácido folínico, pero no utilizamos ácido folínico para lo que es el metotrexato porque es demasiado caro. La recomendación es 5 miligramos semanal, si lo utilizamos cuando hay intoxicación con lo que es metotrexato. ¿Por qué damos ácido fólico? Reduce la incidencia de alteraciones de las enzimas hepáticas, la frecuencia de úlceras orales y la intolerancia gastrointestinal. ¿Qué significa? 1, nos ayuda a mejorar el perfil de seguridad y 2, nos ayuda a tener el paciente con metotrexato. Si no le damos ácido fólico y se elevan las enzimas hepáticas, tenemos que quitar el metotrexato. O sea, el paciente con ácido fólico tiene más tiempo y utiliza más el metotrexato que el paciente que no toma ácido fólico. ¿Qué efectos adversos nos da el metotrexato? Un 10% va a tener náusea, diarrea y dolor abdominal. Es
dependiente de lo que es la frecuencia y la dosis. Por eso es que tratamos de dividirlo. Hay personas que soportan tomarse 6 pastillas a la vez de metotrexate, 8 pastillas a la vez de metotrexate. Hay personas que no soportan 3 pastillas de metotrexate a la vez. Así que lo tratamos de dividir por eso. La estomatitis y dolor en la boca pasa en el 6%, puede causar un rash. Los pacientes se pueden quejar de cefalea, fatiga y disminución de la capacidad de concentración. Otro efecto es la leucopenia y también algo que puede ocurrir en menos porcentaje es la alopecia, pero es algo importante porque puede ser bien traumático para una muchacha, una señora que puede tener entre 30 a 50 años que le digan se me está cayendo el cabello por el medicamento. Al final, muchos de los pacientes, la mayoría van a ser mujeres y el cabello es importante para la mujer. Las transaminasas se aumentan un 15 a 20%. Lo que es la cirrosis, a dosis bajas, la que damos nosotros, es infrecuente. ¿Ok? Y más si tiene un buen control periódico. Antes se hablaba mucho de cirrosis, daño hepático con lo que es el metotrexate, pero eso eran porque se utilizaban dosis más altas y todos esos estudios, la mayoría de esos estudios eran con pacientes con psoriasis, no con pacientes con artritis reumatoide. Y los pacientes con psoriasis son pacientes, unos masculinos, usualmente, que son obesos, que tienen síndrome metabólico, tienen dislipidemia, pueden tener diabetes, o sea, ya tienen factores de riesgo para tener enfermedad hepática. Y la neumonitis, si es por lo menos un efecto adverso que no se ve tanto, gracias a Dios, porque hasta en dosis baja puede aparecer y en cualquier momento de la toma del metotrexate. ¿Qué usamos para monitorizar? Hemograma, creatinina, prueba de función hepática. Se hace mensual los primeros 3 meses. Después lo podemos cambiar a cada 3 meses, dependiendo del paciente también, y el tiempo que usa el metotrexate se lo podemos alargar a 4 meses. Todo depende del paciente, pero al principio, siempre los primeros 3 meses, en los primeros 3 meses se tiene que hacer mensual lo que es la prueba. En cuanto a embarazo y lactancia, tanto el varón como la mujer deben de suspender el medicamento por 3 meses antes de querer comenzar a tener hijos. Está totalmente contraindicado en lo que es la lactancia. Aquí en lo que es perioperatorio, la verdad es que hay muchos estudios que mencionan que es relativamente seguro durante el perioperatorio, que no hay que suspenderlo, pero dependiendo del paciente, dependiendo de la operación, si tiene factores de riesgo de infección, se le puede suspender 1 semana o 2 semanas antes. Lo que es la leflunomida es una prodroga, se da por vía oral. La dosis que damos es de 10 a 20 miligramos al día, usualmente 20 miligramos al día se lo podemos mandar. Tiene una vida media larga de 15 días, igual su efecto inicial a 6 semanas y puede mejorar hasta 4 a 6 meses después, todavía el efecto. ¿Okay? Así que evaluamos al paciente a los 3 meses para ver qué tanto ha mejorado lo que es la actividad y decidir si necesita otro medicamento. Si le damos leflunomida y ha mejorado bastante, podemos esperar unos par de meses para ver si continúa mejorando. Los efectos adversos más comunes, gastrointestinales, diarrea, puede dar colitis, colelitiasis, esofagitis, náuseas, en un 10 a 15%, y lo otro es mielosupresión. El riesgo de mielosupresión es mayor cuando está en combinación con metotrexate. También cuando se inicia lo que es la terapia con leflunomida, los primeros meses hay que estar pendiente de lo que es la presión arterial. Estos pacientes pueden tener un aumento de la presión arterial los primeros meses, así que hay que estar controlando. También hay pacientes que hasta un 10% pueden tener exantema y alopecia, igual que metotrexate. O, de nuevo, otra muchacha de 35 años que le demos leflunomida, si se le cae todo el cabello, la paciente no quiere tomar medicamento, hay que estar pendiente de que puede ser el medicamento por la razón por la cual se le cae el cabello. Y lo otro es que sí se ha visto un aumento del riesgo de enfermedad intersticial pulmonar en estos pacientes, es leve. En cuanto a lo que es la transaminasa y la hepatotoxicidad, en Estados Unidos hay muchas advertencias sobre lo que es el efecto hepático de este medicamento, pero en realidad en muchos lados del mundo se utiliza el ARABA y se utiliza también en combinación con metotrexate. En los primeros 6 meses que usualmente ocurre algún daño de hepatotoxicidad. Si lo comparamos con el metotrexate al primer año, por lo menos en este estudio, nos hablan de 16% del paciente tuvieron aumento de transaminasa con el metotrexate y con la leflunomida 13%.
Generalmente es reversible, igual que el metotrexate, generalmente es reversible, se quita el medicamento y ya revierte lo que es el daño hepático. Y también se ha visto que los pacientes que tienen ese aumento de transaminasa es porque tienen ya un hígado que tiene algún compromiso, ya sea un hígado graso, ya sea que es diabético, ya sea que tiene hepatitis, cosas así. Si la transaminasa se elevan de 2 a 3 veces, se disminuye la dosis, pero si ya se nos eleva 3 veces del valor normal superior, ya el medicamento se tiene que retirar y vigilar al paciente. Usualmente se hace igual, la misma evaluación mensual por 3 meses y después se evalúa el paciente de 3 a 4 meses. En cuanto a embarazo y lactancia, contraindicado en embarazo. Está totalmente contraindicado. Se ha encontrado efectos teratogénicos en las mujeres, en el varón no, pero en las mujeres sí. Así que no se da durante el embarazo, no se da durante la lactancia, y si la paciente toma leflunomida y quiere quedar embarazada, se debe realizar un lavado de la droga. Esta droga puede durar, si no se hace el lavado, hasta 2 años en lo que es la sangre. 2 años después todavía hay pacientes con niveles sanguíneos de leflunomida en sangre. Por eso es que nos llega una paciente y quiere quedar embarazada, le tenemos que dar colestiramina. Le damos 8 gramos vía oral TID por 11 días. ¿Okay? El prospecto del medicamento menciona que después de estos 11 días, a las 2 semanas, se debe tomar niveles séricos para ver cómo está. Y si está debajo de 0.02, ya se le puede decir tranquilamente a la mujer que puede quedar embarazada. El laboratorio nos suplía de lo que es ese examen, porque ese examen no se hace aquí en Panamá, y esto nos acelera la eliminación. Si no se puede hacer el examen, lo que se recomienda es esperar 4 a 5 meses después del lavado para quedar embarazada. ¿Okay? En cuanto a perioperatorio, si un paciente de alto riesgo, mucho riesgo de infección, se le puede quitar 2 semanas antes. Pero hay muchos estudios ya en pacientes con artritis reumatoide que se le hacen en brazo de rodilla, en donde no hay problema si se le deja la leflunomida, principalmente porque tiene una vida media larga. Seguimos con la sulfasalacina. La sulfasalacina se da por vía oral. Hay que recordar que se divide en el intestino grueso en sulfapiridina y 5-asa, que es excretado. Tiene una vida media de 6 a 10 horas. Y sus efectos inician a las 4 semanas. Esta sí puede iniciar como desde las 4 semanas, ya puede estar siendo algo de efecto leve. Tiene efectos antiinflamatorios, antimicrobianos e inmunomodulador. Y la dosis estándar que se debe dar es de 2 gramos al día hasta 3 gramos al día. Después de eso, si mejora el paciente, ya lo podemos disminuir a 1 gramo al día. Eso pensando más porque las tabletas que tenemos de 500 miligramos, si le damos 3 gramos al día al paciente son, ¿cuánto? 6 pastillas al día, 3 pastillas en la mañana, 3 pastillas en la tarde, son bastantes pastillas. Pero lo que se ha visto en los estudios es que de 2 gramos al día es lo necesario para decir que el medicamento no funciona. Si le damos 1 gramo al día, no podemos decir que ese medicamento no funciona. Tiene que ser por lo menos 2 gramos al día. Los efectos adversos sí son comunes con la sulfasalacina. Por lo menos en los ensayos clínicos, del 20 al 25% de los pacientes se retira, no deja de tomar la sulfasalacina por efectos adversos que no toleraron. ¿Okay? 2/3 de estos síntomas son gastrointestinales y pueden tener síntomas del sistema nervioso central. Hay que recordar, es una sulfa, 4 a 5% puede causar exantema en lo que es la piel, puede tener reacciones idiosincráticas, reacciones en piel, hepatitis, neumonitis, granulocitosis, anemia plástica, en realidad no son tan comunes, las más comunes son las reacciones en piel, pero las gastrointestinales sí son comunes. El paciente puede llegar con vómito, diarrea, gastritis, náusea, o puede llegar que tiene anorexia, tiene cefalea, doctor, tengo cefalea desde que tomo el medicamento. Y en los estudios se ha visto que los pacientes dejan el medicamento por esa cefalea. ¿Sí? En cuanto a monitorización, mandamos las pruebas, hemograma, creatinina, prueba de función hepática. No, la sulfasalacina es un medicamento
que tienen menos efectos adversos que los otros en cuanto a lo que es pruebas de función hepática, la transaminasa, en lo que es el hemograma, comparándolo con metotrexato y leflunomida. La mayoría de la gente que se retira de la sulfasalazina por gastrointestinal, efecto gastrointestinal. Pero de todos modos, como es el mismo paciente, se evalúa mensualmente por 3 meses y luego cada 3 meses lo que son las pruebas de sangre. En el embarazo, este medicamento es seguro durante el embarazo y lactancia, así que es una opción para esas pacientes con artritis reumatoide que quedan embarazadas y tienen actividad de la enfermedad. La mayoría de los pacientes durante el embarazo va a mejorar lo que es la artritis reumatoide, pero todavía hay un porcentaje que puede empeorar y hay otro porcentaje que no es que empeore, sino que se mantenga con leve actividad, que siempre tenga un tobillo hinchado, que siempre tenga un codo hinchado. Entonces, la sulfasalazina es una opción en estos pacientes si le tenemos que quitar metotrexato, si le tenemos que quitar la leflunomida. Y lo otro importante, recordar, en los hombres puede causar oligospermia reversible. ¿Okay? Entonces, si un paciente toma sulfasalazina y lo usualmente es que no nos diga que está tratando de quedar embarazado, que no tiene hijos, nada, pero si nos enteramos o le preguntamos, ¿tiene hijos? ¿Estás tratando de tener hijos? Puede que nos digan que sí tengo problemas para que mi mujer se quede embarazada. Puede ser por la sulfasalazina. Así que tener pendiente eso para no enviar a un paciente a urología genética, infertilidad, todo si está tomando sulfasalazina, y a los 2 meses ya debe revertir lo que es el conteo de los espermatozoides. ¿Okay? Perioperatorio, se puede retirar una semana antes, pero principalmente en pacientes con malnutrición prolongada y función renal comprometida. No hay datos concluyentes, pero se considera seguro durante lo que es las operaciones. Por último, la hidroxicloroquina es un inmunomodulador, se da por vía oral, la dosis que damos es de 200 a 400 miligramos cada día. Su efecto es de 2 a 6 meses, tiene una vida media larga y se utiliza en combinación. En algunos pacientes, tal vez pacientes de larga edad, artritis reumatoide de larga data, con muchas secuelas, puede que le dejemos la hidroxicloroquina como única terapia, pero la mayoría pacientes de artritis temprana, de inicio temprano, le damos combinación de hidroxicloroquina, no damos hidroxicloroquina solo. La hidroxicloroquina solo no tiene tanto efecto. ¿Okay? Si lo comparamos con los otros, los efectos adversos es entre los medicamentos reumáticos más seguros que tenemos. ¿Okay? Los efectos adversos serios son extremadamente raros. Si son frecuentes, trastornos gastrointestinales, puede tener un prurito, rash, puede tener una pigmentación cutánea, el paciente puede comenzar a tomar otro color en lo que es la piel, poner un poquito, una hiperpigmentación es más que otra cosa. Puede tener cefarea y debilidad. ¿Qué es lo que sabemos de la hidroxicloroquina? Lo que más nos preocupa, los efectos a nivel ocular, porque puede causar depósitos corneales. Con la hidroxicloroquina es raro. Hay pacientes que llegan con halos transitorios, fotofobia, que es reversible. ¿Por qué es raro con la hidroxicloroquina tanto depósitos corneales como retinopatía? Porque no es la cloroquina. Los estudios que hablan más de retinopatía es con cloroquina. Y la cloroquina ya no se utiliza, por lo menos tanto en el mundo, se utiliza más la hidroxicloroquina para la artritis reumatoide. Así que son efectos que, si ocurren, es un porcentaje bien leve. Lo que es la retinopatía es la que más nos importa, porque comienza con una disminución de la agudeza visual, puede tener defectos en campos visuales en estos pacientes. Pero es importante saber que hay cambios tempranos asintomáticos cuando utilizan la hidroxicloroquina. Esta retinopatía no ocurre de un día para otro. Esta retinopatía es por acumulación de dosis. ¿Okay? No es un efecto idiosincrático. No es que el medicamento le va a causar, sí le puede causar lo que son los halos transitorios a veces, pero son depósitos que se van depositando. La retinopatía se va ocurriendo a través de los años. No ocurre al primer año, no ocurre a los 2 años. Por eso es que se hace el examen ocular. Al inicio, en el primer año de tratamiento, se recomienda hacer el examen ocular para ver si tiene alguna retinopatía ya el paciente y para tener algo basal.
El examen que se debe realizar es pupila dilatada y campo visuales, las dos. Si es normal, el paciente se puede evaluar hasta 5 años después desde el inicio. ¿Ok? 5 años después se puede evaluar y ahí se comienzan las evaluaciones anuales. Pero, ¿qué sucede? Estos pacientes con artritis pueden tener hipertensión, pueden tener diabetes, pueden tener compromiso renal y ya tienen un riesgo de retinopatía. Entonces, desde el principio, lo mandamos cada año al oftalmólogo. ¿Ok? Con respecto al embarazo, hay exposición al feto de la hidroxicloroquina y no se ha encontrado ningún efecto de la hidroxicloroquina sobre el feto. Es segura durante la lactancia y durante el embarazo en los pacientes con artritis reumatoide. El perioperatorio se puede continuar sin interrupción, tiene una vida media larga y persiste en los tejidos. Y como conclusión de lo que son los fármacos sintéticos, los medicamentos para la artritis reumatoide son seguros con el uso adecuado. Los glucocorticoides son terapia puente al inicio o si tenemos alguna crisis la podemos dar. Y siempre los pacientes tienen que utilizar fármaco. Siempre. Cualquier fármaco tiene que utilizar algún fármaco, el que queramos, pero tienen que utilizarlo. No lo podemos dejar con antiinflamatorios ni con esteroides. Siempre tienen que utilizar fármacos. ¿Está bien? Comentarios.